Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 15, los versículos 14 al 21. Romanos 15, del versículo 14 al 21. Así dice la palabra del Señor. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu palabra que nos da convicción, que nos da ánimo para buscar tu rostro y vivir para tu gloria. Y esta es nuestra petición este día y por toda la eternidad. Que nosotros que vivamos más que tú, oh Señor Jesucristo, quien vive en nosotros, para tu gloria, en tu poder, compartiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, para que tu nombre sea glorificado, para que los que no han escuchado el Evangelio alrededor de nosotros y hasta los confines de la tierra, escuchan las buenas noticias de salvación que hay solamente en ti. Y pedimos, oh Señor, que si hay alguien escuchando tu palabra esta mañana, que nunca ha confiado en ti, que hoy sería el día de arrepentir, confiar en ti como Salvador y recibir la vida eterna. En tu nombre y para tu gloria oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 15. El gran tema de la carta de Pablo a los romanos es el Evangelio. Su versículo central, capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, para todos los que creen, por los judíos primeramente, también los gentiles. Y en un sentido, por 15 capítulos, Pablo ha explicado qué es este maravilloso evangelio en Cristo, cómo es que este evangelio une gentiles y judíos en un solo pueblo y cómo debemos vivir como sacrificios vivos en la luz de este evangelio. En un sentido, es una carta desde el principio hasta el fin centrado en el evangelio. Y también el contexto en que es escrito es como un folleto misionero. No sé si han visto esto. Este es información sobre nuestros hermanos Enrique Oriolo y su familia y la obra que Cristo está haciendo por medio de ellos en Avellaneda, Argentina. Y leyéndolo aprendemos de ellos, aprendemos de los que creen y aprendemos de lo que Jesús está haciendo por medio de ellos, porque están buscando ayuda. Están buscando ayuda en oración, ayuda económica para continuar la obra.
Y en un sentido, esta carta de Romanos es el folleto de Pablo. Él está diciendo, Dios tiene una misión para mí, y es ir a los confines de la tierra, en particular para ir a España. Es una carta escrita por una misión hispánica. Y por él, quien ha cumplido su ministerio hasta, vamos a ver, el este de Europa, para continuar usando Roma como su base para enviarle más a España. Y terminando proclamando el Evangelio, él va a, en esta sección, en el resto del capítulo 15, describir sus planes para ir a España, visitarles y después ir allí, y pide su oración. Pero antes de eso, nuestra sección, él va a describir primeramente, en versículo 14, cuáles son las 3 cosas que él vea en particular en ellos de aprobar. 3 marcas que ellos son una iglesia centrada en este evangelio. Y es la razón porque él quiere usarles como un base para continuar su ministerio. Y en versículos 15 a 21, él va a describir su propio ministerio. Las cosas claves de cómo él, como un apóstol, está continuando la obra de Jesucristo para traer el evangelio hasta los confines de la tierra. Y para nosotros estos son un buen indicación de cómo queremos crecer como una iglesia centrada en el evangelio. Preguntarnos si Pablo mismo podía estar enfrente de nosotros diciendo, muy bien, Iglesia Bíblica de McKinney, veo que estas cosas, que tú estás una iglesia que refleja el evangelio. Y segundo, vamos a ver personalmente si nuestros ministerios reflejan este evangelio. Porque al fin de cuentas, aunque no somos apóstoles, somos ministros del evangelio. Somos siervos para Cristo. Y queremos en nuestras vidas vivir conforme a este evangelio con los 5 marcas que vamos a ver. Entrando entonces en el texto, por su contexto, quiero comenzar en versículo 13. En la gran conclusión de su argumento, él termina con una bendición para la iglesia, una oración en Romanos 15, 13. Él dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Su oración es que el Espíritu Santo llena la iglesia de Roma con esperanza, con gozo y paz, con sus frutos que leemos en Gálatas 5. Y ahora él identifica otros frutos del Espíritu en que ya son llenos por el poder de Dios. Versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Aunque Pablo mismo no planteó esta iglesia, aunque él no nos ha visitado todavía y tenía ganas de hacerlo, pero no lo ha sido permitido hacerlo todavía, vamos a ver en capítulo 16 que él tenía muchos amigos, muchos hermanos, quien sirvieron en la iglesia de Roma. Él ha escuchado muchas noticias de ellos. En capítulo 1, él dio gracias por su fe. Y aquí él está aprobándoles por la obra del Espíritu Santo en medio de ellos, por reflejar este evangelio que él ha predicado en los primeros 15 capítulos. El primer fruto que él identifica en ellos es que son llenos de bondad. Llenos de bondad. Piensa en eso. En el argumento de Pablo, ¿quién es lleno de bondad? Ninguno de nosotros, por naturaleza, ¿verdad? Romanos 3, 12. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No somos llenos de bondad, naturalmente, somos llenos de maldad. Pero por la gracia de Dios, enviando el único bueno, Jesucristo, para vivir una vida perfecta, para tomar nuestra maldad sobre sí y morir en la cruz. La maldad de los romanos y de nosotros ha sido perdonado y limpiado. Y en su lugar, el Dios, quien es bueno, ha enviado su Espíritu Santo para llenarnos, para cambiarnos, para llenarnos con bondad.
si creemos en Cristo, debe ser una evidencia en nuestra vida. Que somos en este sentido personas buenas, no en nosotros, en Cristo. El Espíritu de Cristo en nosotros, produciendo su carácter, cambiando nuestra moralidad, viviendo en una manera para vivir coram Deo, delante del rostro de Dios, para obedecerle si alguien está mirando o no. Él está cambiando nuestra naturaleza de llenarnos con bondad. Parte de esta bondad, hemos visto, es amor por nuestro prójimo. Es misericordia y gracia. Él está cambiando cómo actuamos y hablamos. Y este cambio de bondad también viene de un cambio de conocimiento. La renovación de nuestra mente. Es el segundo fruto que él menciona. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Antes nuestras mentes eran depravadas. Romanos 3:11, no hay quien entienda, ni quien busque a Dios. Nuestras mentes no conocieron a Dios, ni tampoco la profundidad de nuestro pecado. Pero por la gracia de Dios, hemos venido a conocer por medio del Evangelio nuestro pecado, la santidad de Dios y su misericordia para enviar a Jesucristo para perdonar ese pecado y llenarnos con su Espíritu Santo, quien está renovando nuestra mente para no ser conforme a este mundo, sino conforme a la imagen de Jesucristo. Pensamos diferentemente y estas dos cosas van juntos. Cómo actuamos con bondad y cómo pensamos, lo que creemos, nuestro conocimiento. Si tenemos mucho conocimiento teológico, pero si este no produce un cambio de vida, este es hipocresía. Es cuando esas cosas van juntos en nuestro entendimiento del Evangelio y poniéndolo en práctica, en obediencia al Señor, que es el fruto verdadero del Espíritu Santo obrando en una iglesia, obrando en nuestras vidas. El tercer fruto que él menciona es que son llenos de bondad, de conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Muy interesante es. Una indicación que una iglesia es sana, que es creciendo en madurez, es que los hermanos, los unos a los otros, amonestan los unos a los otros. Esa es una de las cosas más difíciles que hacer y que recibir, es la corrección. Nadie le gusta, ¿verdad? Pero si vamos a crecer en madurez, necesitamos nuestros hermanos para corregirnos. Porque hay cosas en nuestras vidas a que somos ciegos. Pensamos que somos buenos, pero la verdad es que aunque estamos creciendo en bondad, creciendo en conocimiento, ninguno de nosotros ha llegado todavía. Y necesitamos nuestros hermanos para corregirnos, para amonestarnos en amor. Para hacer eso, primeramente necesitamos, en este contexto, el Espíritu Santo. Si lo hacemos en nuestra carne, no va a producir ningún fruto en sus vidas. Necesitamos orar que el Espíritu Santo nos da sabiduría en cómo, en amor, hablar con la persona en quien vemos un pecado que no ha sido corregido todavía. Segundo, necesitamos hacerlo con la palabra del Señor. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros. No es basado en nuestra opinión, basado en nuestra sabiduría, es basado en la palabra de Dios. Y este requiere madurez para estudiar la palabra y poder discernir entre cosas que son pecado y diferencias de opinión. No olvidamos el contexto. En capítulo 14 y 15 él dice que no debemos juzgar los unos a los otros en cosas de diferencias de opiniones en cosas secundarias. Pero Mateo 18, si vemos un hermano en un pecado, es nuestra responsabilidad individual, personal, de ir a este hermano y corregirle en amor conforme a la palabra. Nota que dice, ¿quién debe hacerlo? Versículo 14 otra vez.
lleno de todo conocimiento, capaces también de amonestar los pastores a los miembros. ¿Es lo que dice? No, de amonestarlos los unos a los otros. Es la responsabilidad de todos nosotros en amor de amonestar, de corregir con humildad. Es nuestra responsabilidad, Guillermo y yo, para cuidar por esta iglesia. Pero somos responsables, los hermanos por los otros hermanos, para ver una necesidad y en amor venir a su lado y llamarle, animarle en áreas de pecado o posible pecado. Si un hermano parece triste o distanciado, para ir a su lado, ¿qué está pasando en tu vida? Tal vez es un pecado, tal vez no es, pero es en este sentido del cuerpo de Cristo, todos los miembros sirviendo en amor los unos a los otros, incluye amonestando los unos a los otros. Este requiere humildad y amor de las dos partes, de lo que está dando la corrección y el quien está recibiendo. Proverbios 9:7 dice, el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra. El que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Vea los dos lados. Cuando tratamos de corregir a una persona quien está arraigado en su pecado, su primera reacción no es gracias por corregirme. Es tratar de dolor a la otra persona, de atacar a la otra persona, de acusarles de falta de amor y veando los pecados en ellos y no en sí mismo. Si vamos en amor a corregir a esta persona, tenemos que estar preparados para ser atacados, por lo menos al principio. Y lo hacemos sabiendo que en nuestra carne, esta es nuestra reacción natural también. Pero tenemos que sacrificar nuestro orgullo de no responder ira con ira, pero ira con amor y paciencia, orando por esta persona. Por otro lado, por los que están recibiendo corrección, y todos nosotros necesitamos eso en diferentes tiempos en nuestro crecimiento en Cristo. Necesitamos ser como el sabio de Proverbios 9. Si vamos a crecer en sabiduría, en el temor de Jehová, necesitamos esta corrección. Aunque tal vez no entienden todos los detalles. Tal vez solamente 10% lo tienen correcto. Pero por este 10% que tienen correcto, quiero escucharlo. Quiero cambiar por su gracia en siendo más como Cristo. La pregunta para nosotros entonces como iglesia es si Pablo podía estar enfrente de nosotros y decir, muy bien hecho, Iglesia Bíblica de McKinney. Estoy convencido en el Señor, que son maduros en áreas de bondad, conocimiento, amonestación los unos por los otros. Creo que en áreas sí, en áreas necesitamos crecer. Eso es parte del proceso. Pero seguimos orando que Dios nos crezca en eso para ser una iglesia que refleja el Evangelio. Moviendo entonces de la iglesia de Roma, Pablo habla de sí mismo y de su ministerio y 5 marcas que se define en su manera de compartir el Evangelio hasta los confines de la tierra. La primera marca que vamos a ver en el versículo 15 es valentía por la gracia que él ha recibido. Versículo 15. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordes otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. No sé si en leyendo Romanos en diferentes tiempos has sentido convicción o tal vez enojo con Dios o con Padre o con Pablo. Wow, tan fuertemente él ha hablado en Romanos 1-3 hablando de nuestro pecado. ¿De verdad? ¿Soy tan malo? Sí, somos, aparte de Cristo, depravados así. Las veces que él ha dicho, de ningún modo, o tú debes saber esas cosas. Y wow, sí, estamos los receptores originales de eso. Pablo ha escrito fuertemente
de este evangelio y nuestra condición aparte de Cristo. Y Él no está pidiendo perdón por eso, más Él está reconociendo: os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. Así debemos compartir el evangelio, sin vergüenza. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Pablo habla con valentía y también nosotros debemos hacer lo mismo. Y debemos hacerlo dando recordatorio del mismo mensaje. Él dice: para así hacer que las recordes otra vez. Él ha dicho, en versículo 14, es una iglesia con mucho conocimiento del evangelio, pero todavía él quería compartir otra vez el evangelio. ¿Por qué? Porque primeramente somos muy aptos de olvidar. Segundo, porque el evangelio no son ABCs de la vida cristiana, son A a Z. Vivimos conforme a este maravilloso evangelio. Es la base de todo lo que hacemos y lo que somos. Y necesitamos repetirlo vez tras vez para nosotros. ¿Cómo vamos a crecer individualmente en Cristo? Recordando el evangelio, recordando lo que Jesús hizo por nosotros y está haciendo nosotros por el Espíritu. En nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en cualquier aspecto de nuestra vida, necesitamos recordarnos vez tras vez. Y Pablo dice: Él les ha escrito con atrevimiento, por recordatorio otra vez de este evangelio. ¿Por qué? Por la gracia que me fue dada por Dios. Aquí creo Pablo está recordando su propia conversión, cuando él, como un fariseo, con celo para arrestar, para matar los creyentes en Cristo, estaba en camino a Damasco. Y Dios, por su maravillosa gracia, interrumpió sus planes en su pecado, como el peor de los pecadores. Y Dios en su gracia le salvó. Y le dio lo que él dice en Romanos 1:5, es la gracia del apostolado. Él fue llamado siendo un perseguidor de la iglesia, siendo el gran misionero, gran apóstol a los gentiles, a los confines de la tierra. Y Pablo reconoce que este no fue por nada en él, más por la gracia de Dios en su vida. Y nota la conexión. Él habla con atrevimiento, con valentía, por la gracia que él ha recibido. Debe ser lo mismo en nuestras vidas. Lo más que entendemos la gracia que hemos recibido, debemos hablar con más valentía. No permisible de pecado. O está bien que esta persona queda creyendo en su propia idea de cómo es Dios. Si entendemos de verdad la gracia de Dios, de tomarnos de siendo sus enemigos, de siendo ciegos a su gloria, y como Dios ha obrado en nuestras vidas, no con palabras suaves, fuertemente identificando nuestro pecado y poniendo nuestros ojos en Cristo, ¿qué más podemos hacer que proclamar el evangelio con valentía por la gracia que hemos recibido? Si amamos ese mundo perdido, debemos demostrarle la gracia de compartir con valentía el evangelio de Jesucristo. Su segunda marca, en versículo 16, es su sacrificio sacerdotal, versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo se identifica como un ministro del evangelio y un sacerdote para Dios. Necesito clarificar algo aquí. La idea de un sacerdote no es la idea de un sacerdote en la Iglesia Católica Romana, de una persona a quien los hombres confiesan su pecado, y ellos son los, no sé cómo decir, vicars, los representantes de Cristo. Eso no tiene nada que ver en la Escritura. Los únicos oficios en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, son un oficio de pastor, obispo, anciano, un oficio con 3 títulos. El segundo fue diácono. No habían sacerdotes en ese sentido.
No, lo que él tiene en mente es el sistema que Dios puso en el Antiguo Testamento de sacerdotes, como estamos leyendo en Levítico. Los que eran los mediadores entre la congregación, el pueblo y Dios. Los que ofrecieron sacrificios de parte del pueblo. Y él está diciendo que él, en ese sentido, es un sacerdote ofreciendo sacrificios a Dios. Jesucristo es el único sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos otros sacerdotes como varones para interceder por nosotros. Segundo, si creemos en Cristo, todos nosotros somos parte de este reino de sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Si creemos en Cristo, todos nosotros somos sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Ofrece sacrificios al Señor. ¿Cuáles son estos sacrificios? ¿Recuerda Romanos 12:1? Por consiguiente, hermanos, por la misericordia de Dios, que nos presentamos como sacrificios vivos, agradables y aceptables al Señor. Nuestro primer sacrificio que ofrecemos al Señor es el sacrificio de nuestra propia vida, de todo lo que somos y tenemos. Somos el sacerdote y el sacrificio puesto en el altar. Toda nuestra vida es entregado al Señor. Y en la luz de, para clarificar, la razón por que podemos ofrecernos y somos aceptables a Dios es porque el último y final sacrificio muerto fue hecho en Jesucristo. Él en la cruz pagó toda nuestra cuenta. Y en la luz de este sacrificio muerto de Jesucristo, nos presentamos como sacrificios vivos para su gloria. Y en presentando nosotros también, Él nos ha dado otros para, en este sentido, poner en el altar como sacrificios vivos para su gloria. Para Pablo, estos eran los gentiles. Y Dios le dio no la ley, más el evangelio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran también maestros de la ley. Pero Pablo ha sido capacitado con el evangelio para ir a las naciones, predicar lo que Jesús ha hecho. En esa manera, los gentiles estaban siendo ofrecidos al Señor, santificados por el Espíritu Santo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que lavar el sacrificio con agua, pero esos eran siendo sacrificados por el Evangelio, limpiados por el Espíritu Santo y puestos en el altar como un aroma agradable a Dios. Nosotros no somos Pablo, pero hay almas que Dios ha preparado para ti, para mí, a ofrecer en el altar al Señor. No podemos salvarles. Es el Evangelio que los salva. Es el Espíritu Santo que los santifica. Pero también en la soberanía de Dios, Él ha apuntado los fines y las maneras en que estas almas iban a ser puestas en el altar para hacer un aroma al Señor. Y nosotros somos estos sacerdotes. Hay almas a quien tenemos que ir y predicar el Evangelio, a quien tenemos que discipular, tenemos que derrotar nuestra vida sobre ese altar y para estas almas, para que ellos sean puestos sobre el altar, porque nuestro Dios es digno de su alabanza. Estas almas son nuestra ofrenda en gratitud, no para recibir el perdón de Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros en enviando su Hijo para hacer el sacrificio para nosotros. Queremos rendir todas nuestras vidas a Él, incluso pegando estas almas. Tal vez nuestras esposas o esposos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares, personas hasta los confines de la tierra que no conocemos, pero que damos nuestras vidas para compartir el Evangelio y orar por estas personas para que podamos presentarles sobre el altar para la gloria de Dios. Él vio su vida como un sacerdote ofreciendo su sacrificio a Cristo. Versículos 17 y 18
Él entendió que su poder en este ministerio no vino de sí mismo, vino de Cristo en él. Y por esa razón, toda la gloria es por Cristo y no por Pablo. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Leyendo versículo 17, es sorprendente escuchar Pablo diciendo, en Cristo he hallado razón para gloriarme. Wow. Pensaba que él ha dicho en capítulo 3 que no hay razón para jactarnos de nada. Y él no está cambiando su postura en eso. Él está diciendo, no hay en mí nada de jactarme, pero voy a gloriarme. No en mí, pero en Cristo Jesús. Porque todo este fruto que Pablo tenía, de que él iba a hablar, de todas las ciudades que él ha visitado y las miles de personas convertidos a Cristo, no fue Pablo haciendo eso. Fue Cristo en Pablo haciendo esta obra. Y es lo mismo para nosotros. Ninguna cosa que podemos hacer en nuestra vida cristiana que va a quedar, que va a producir fruto real, podemos hacer en nuestra propia fuerza. Solamente en Cristo. Recuerda la palabra de Cristo en Juan 15, versículo 4. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid. Somos las ramas, los sarmientos. Toda la vida, la habilidad de producir fruto es en Cristo. Y la única manera en que podemos tener vidas fructíferas para su gloria, los frutos de bondad, conocimiento, admonición, gracias. Compartiendo el Evangelio con fruto, creciendo en santidad en nuestra vida, todo eso no es nosotros, es Cristo en nosotros. Este primeramente requiere una vida de oración, dependiendo en Cristo. Antes de decir cualquier cosa, especialmente algo en el ministerio, no lo hacemos, ok, yo he estudiado el pasaje, yo voy a predicarlo. Yo no puedo. Señor, es tu palabra, soy un vaso frágil. Por favor, habla por medio de mí, tu palabra. Cuando tenemos que llamar, textear un hermano para tratar de animarle, yo sé lo que voy a decir. No, Señor, necesito tu sabiduría, necesito tu espíritu, guíame en cómo servirte, que tú me llenas, que tú lo hagas la obra. Y después de hacerlo, orando otra vez, oh Señor, bendiga este simiente que tú has planteado, que produce fruto. Y cuando vemos el fruto, que no olvidamos de dar gracias a Él, porque Él lo hizo. Y si somos tentados, si alguien viene a nosotros, muy bien hecho, tan impresionante lo que has hecho. Oh, ¿de verdad? ¿Piensas que yo hice eso? Fue Cristo quien hizo eso y a Él sea la gloria. Pablo, si había un cristiano, quien podemos aplaudir, quien queremos su firma en la conferencia, wow. Y Pablo dice, no pon los ojos en mí, ponlos en Cristo. Él es el Rey y Salvador y el poder de este ministerio y a Él sea la gloria. El poder de Cristo viene por el poder del Espíritu Santo. Versículo 19. Con el poder de señales y prodigios, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Él dice que
este poder de Cristo en él fue manifestado por la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él dice, este poder del Espíritu fue primeramente manifestado de señales y prodigios. 2 Corintios 12:12 dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Cuando leemos la Biblia es interesante que señales, prodigios, milagros, no vemos en todas épocas de la vida de la creación. Claro, Dios es Dios. Dios es omnipotente. Él puede hacer lo que Él quiere con su creación. No es limitado por las reglas de la física o cualquier otra limitación que queremos poner sobre Dios. Él sigue haciendo manifestaciones de su poder, o lo que llamamos milagros hoy en día. Sí. Pero hay ciertas etapas en la historia de redención cuando Dios manifiesta su poder en maneras especiales, con señales y prodigios, y eso es para demostrar o verificar que Él, quien está haciendo estos milagros en su poder, tiene la autoridad de Dios de hablar de parte de Dios. Personas como Moisés o como Elías y Eliseo, y luego los apóstoles. Dios le dio estos señales, estos prodigios, para manifestar que Dios está detrás de lo que ellos no solamente están haciendo, pero lo que están diciendo. Hoy en día, los apóstoles no existen. O existen, sí, pero están en los cielos. No hay apóstoles entre nosotros. Efesios 2, ellos han sido la fundación, han puesto la fundación por el Nuevo Testamento, y el canon, la revelación, es cerrado. Gracias a Dios tenemos toda la palabra de Dios. Y con eso, con estas Biblias completas, no hay apóstoles. Y con eso no hay las señales y los prodigios que dan evidencia que hay apóstoles. Entonces, si hay una persona haciendo milagros diciendo que este le da verificación que ellos son apóstoles del Señor, son falsos apóstoles, son falsos maestros. Y debemos no seguirles, no escucharles. Todavía Dios sigue haciendo milagros. Seguimos orando por el milagro de personas siendo sanado físicamente, y más, el grande milagro más que todo es regeneración. Es Dios tomando una persona quien fue muerto en sus delitos y pecados y dándole nueva vida. Y Dios sigue haciendo ese milagro por medio de su Evangelio y su Espíritu Santo diariamente. Seguimos confiando en Él, pero también no desviando por falsos maestros. Pablo estaba diciendo, como un apóstol, que el poder de Dios ha sido demostrado en señales y prodigios en su vida, en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Recuerda Hechos 1:8. Jesús, después de su muerte y resurrección, antes de su ascensión, dio esta profecía a sus discípulos. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando vemos la vida de Pablo, su vida, en un sentido, siguió este patrón. Él recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu del poder de Dios. Debemos confiar en eso. Muchas veces olvidamos eso. Que sí somos débiles, pero tenemos la presencia del Dios omnipotente, poderoso, su Espíritu morando en nosotros para servirle en su poder. Y en el poder del Espíritu Santo, Pablo se fue de Jerusalén hasta Ilírico. Recuerda en su
conversión, Pablo estaba en ruta a Damasco. Dios cambió sus planes y su dirección de vida. Él se fue a Arabia en el desierto por 3 años siendo instruido por Cristo. Y después de regresar a Damasco, él se fue a Jerusalén. Y allí él, en un sentido, comenzó su ministerio público. Pero él fue rechazado por los judíos en Jerusalén, en el capital de los hebreos, en el capital de los judíos. Y él se fue, como su llamado, a los gentiles, hasta Ilírico. Ilírico fue como hoy en día, no sé cómo está nuestra geografía de Europa, pero Croacia, en el sur este de Europa. El mar Adriático, por el otro lado de Ilírico, era Roma. Entonces, en ese sentido, Pablo ha cubierto todo el Medio Oriente con el Evangelio. Escucha eso otra vez. Hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Decimos, wow, ¿cómo es posible? Cada persona en miles y miles y miles de personas, no. Pablo no está diciendo eso. Mas este fue su patrón, su estrategia de misión, para ir a las ciudades grandes en cada región, predicar el Evangelio. Muchas veces él quedó ahí por meses o por años, predicando y veando por la gracia de Dios, por Cristo en él, almas salvadas y ancianos nombrados, iglesias plantadas. Y esas iglesias hicieron discípulos y ellos en sí se fueron a los otros ciudades más pequeñas, a los ranchos, plantando iglesias que plantan iglesias. Esta estrategia queda en la estrategia, creo, de Cristo hoy en día. Por la gracia de Dios, Believers Bible Chapel en Dallas, hasta no sé cuánto fue planteado, pero ellos plantaron Community Bible Chapel en Richardson, Texas. En las 80s, Community Bible Chapel plantó McKinney Bible Church. Y después ellos plantaron la iglesia bíblica de McKinney. ¿Y cuál iglesia Cristo va a usar? Iglesia bíblica de McKinney para plantar, yo no sé. Pero oro que estamos orando por eso. Que iglesias planten iglesias. Porque hay personas que en nuestra región todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Y cómo van a escucharlo? ¿Y cómo van a crecer como discípulos? Necesitan la iglesia para ir, para predicar y para hacer discípulos para Cristo. Él lo hizo no en su poder, en el poder del Espíritu Santo. Y con versículos 20 y 21, él está hablando específicamente de su misión como un misionero pionero. Versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Él ha explicado que él ha traído el Evangelio hasta Ilírico, pero él tenía su vista puesto, vamos a ver en versículo 23 adelante, en España. Él necesitaba un base para ayudarle en hacerlo. Y la razón, porque él no fue satisfecho de simplemente sentarse y ver, wow, ha sido muy fructífero mi obra y espero por el regreso de Cristo para entrar en gloria. No, él tenía un fuego para continuar y ir, porque él sabía que habían personas que todavía no han recibido el Evangelio, que habían ciudades que todavía no tenían ninguna iglesia cristiana. Y él quería ir y predicar el Evangelio como un pionero. La motivación por eso, o su llamada bíblica, vino de Isaías 52. Nota otra vez, versículo 21, que cita Isaías 52, versículo 15. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán,
y los que no han oído entenderán. En Isaías 52, 13, hasta el resto del capítulo 53, es este maravilloso, climático profecía acerca del siervo sufriente. Recuerda Isaías 53, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús es el siervo de Dios, quien descendió el justo para morir por los injustos. Él quien fue herido por nuestras transgresiones. Pero ¿cómo van a escuchar las naciones de estas buenas noticias del siervo quien vino para morir por ellos? Pablo ve a sí mismo en Isaías 52, 15, que es él quien va a traer el anuncio de las buenas noticias a los que no han sido anunciados, los que no han visto, los que no han oído, iban a verlo y escucharlo por la boca de Pablo. Y por esa razón él quería entregar su vida a Cristo y ir y predicar en esos lugares. Increíblemente, hoy en día hay más que 3 billones de personas que viven entre pueblos que no tienen una iglesia cristiana. 3 billones de personas, creo que es 3.4, especialmente en África, en Asia, que nunca han escuchado el Evangelio, no tienen nadie para compartir el Evangelio con ellos. ¿Cómo van a escuchar si personas no son enviados para traer el Evangelio a ellos? Necesitamos tener parte en eso, por lo menos orando por eso. Y tal vez hay alguien aquí quien Cristo está poniendo su dedo sobre su corazón, llamándote a ir y predicar a estas personas. Somos muy cómodos. La vida es muy fácil. Y hay un mundo perdido. Oh, que Dios nos daría este mismo fuego ardiente en nuestros corazones por misiones, como motivó Pablo para ir a los confines de la tierra. Para orar por estas personas, para que estas personas puedan escuchar el Evangelio y vivir. Y que seamos una iglesia que vea que cada uno de nosotros tenemos ministerios. Si sea hasta los confines de la tierra, como Pablo, o si sea aquí localmente. Pero que todos nosotros somos parte de esta misión para traer el Evangelio a los perdidos alrededor de nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 3, 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Cada uno tiene sus diferentes dones, sus diferentes llamados, pero todos somos llamados ministros del Señor Jesucristo. Llamados para creer este Evangelio, vivir este Evangelio y predicar este Evangelio. Si estás aquí y no has confiado en Cristo Jesús, la primera cosa, la cosa más importante, no es ir, es creer. Es creer en este siervo quien dio su vida, quien fue herido por las transgresiones de pecadores como tú y yo. Confiando en Él es la única manera de ser perdonado de toda nuestra falta de bondad, de nuestro falta de conocimiento, de todo nuestro pecado que es una ofensa a Él. La única manera de ser salvo es confiar en el siervo de Dios. ¿Has confiado en Él? Y si has confiado en Cristo, Él nos ha salvado para ser siervos del siervo. Para predicar el Evangelio con valentía, porque hemos recibido gracia. De ver nuestras vidas, todo lo que hacemos como primeramente nosotros como sacrificios vivos y todo lo que hacemos como los que están poniendo en el altar para su gloria. Este requiere santidad. Leemos en Levítico como un sacerdote tenía que ser santo. No podemos presentar con manos sucios nuestro sacrificio al Señor, que sea aceptable por el Espíritu Santo.
que lo hacemos no en nuestro poder, pero con fe, con oración, que es Cristo quien mora en nosotros y en quien produce obediencia en nosotros y en otros. Y eso en el poder del Espíritu Santo. Otra vez, tantas veces olvidamos del Espíritu, que negamos su poder, pero es el poder del Creador del universo morando en nosotros para santificarnos y salvar almas. Y que lo hacemos con una visión amplia de la misión de Dios para salvar almas hasta los confines de la tierra. Y que vemos nuestras vidas como lo poco que tenemos, lo débil que somos, pero en las manos del Señor podemos hacer grandes cosas para su gloria. Que tenemos una visión, una oración fuerte que el Señor usa nosotros, nuestras familias y la iglesia bíblica de McKinney para ser una iglesia que planta iglesias. No para nuestra gloria, más para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en lugares y en casas a donde ahora no está siendo glorificado. Él es digno, hermanos, de cualquier sacrificio que podemos hacer para su gloria. Y en la luz de eso, oramos que Dios nos santifica para ser una iglesia en misión, lleno de bondad, lleno de conocimiento y corrigiendo los unos a los otros en ese proceso de santificación, para que podamos al fin de cuentas escuchar de nuestro Señor: bien hecho, siervos fieles, entra en el gozo de tu Señor. Oramos, hermanos. Gracias, Jesucristo, que tú eres el perfecto siervo, quien dio su vida, tu vida por nosotros. Gracias que podemos venir alrededor de esta mesa y comer de este pan y beber de esta copa y recordar el gran sacrificio, el perfecto y último sacrificio muerto para nosotros. Y pedimos, oh Señor, que este también nos motiva de presentarnos como sacrificios vivos y vivir sacrificialmente para tu gloria esta semana y el resto de nuestras vidas. Pedimos, Señor, por nosotros como iglesia, que crezcamos en madurez y que crezcamos en haciendo discípulos para tu gloria. Hay tantas personas, tantos vecinos, tantos miembros de nuestras familias con quien todavía no hemos compartido el Evangelio. Pedimos perdón, Señor. Llénanos con tu Espíritu, con valentía, con fervor, para vivir por ti. Y pedimos, Señor, si hay personas que todavía no han creído en ti, que hoy sería el día, en fe y arrepentimiento, de rendir sus vidas a ti, Señor, y recibir de ti perdón de sus pecados y la vida eterna. En tu nombre y para tu gloria oramos. Amén.